Bien. Cecilia, tengo que decirte una cosa. Sí, pero tan serio. ¿Qué ha pasado? Bueno, no se lo digas a nadie, ¿eh? No, no se lo digo a nadie. Es que me gusta Ana, pero no sé cómo decirlo, ¿Que te gusta? ¿Te gusta? Sí. Y bueno, tienes que decirle la verdad. No. ¿Cómo que no? ¿Le dices No. lo que sientes? No, si me rechaza, ¿qué hago? Pero no, hombre. Tú tienes que intentarlo. A ver, hagamos una cosa. ¿Qué? Cierra los ojos. Cierra los ojos. E imagínate que estás en la galería con Ana y quieres decirle lo que sientes por ella. Y bueno, antes ponte un poco más guapo, ¿eh? Ponte un poco más elegante. Cierra los ojos. Imagínate que estás muy guapo y te acercas a ella y luego, ¿qué le dices? Ana. Ana. Sí, ahí está perfecto. Es espacioso y está justo delante de la ventana. Así le llega la luz. Sabes, los cactus, como todas las plantas grasas, necesitan de ambientes muy aireados y soleados. Cuantos más rayos de luz reciben, más florecen. Qué interesante. No lo sabía. Mira este, qué bonito. ¿Y si lo pongo aquí? ¿Qué dices? No, mejor que no. Las ondas electromagnéticas de la televisión son nocivas. Mejor si lo pongo Ana, encima del stand. Ana, es que te amo. Eres una persona romántica, sensible, inteligente. No sabía cómo decirlo, pero sí. ¿De verdad, Paul? Sí, a lo mejor tú no sientes nada por mí, pero... No, no. Yo también te amo. Desde el primer momento en que te vi. Desde que entraste por aquella puerta. ¿De verdad? Sí. Anda. Oh, Paul. Pau. Paul. Perdón, Paul. Qué romántico que eres. Paul. Por favor, en un momento tan romántico. Bueno, aunque yo no me hubiera equivocado nunca al decir tu nombre en un momento tan fuerte, tan emocionante. No. A ver, empezamos la clase. Ya que habéis utilizado muchas preposiciones para ubicar el cactus, vamos a estudiar las preposiciones de lugar, que se utilizan para ubicar un objeto u una cosa. A ver, yo tengo mis obras de arte aquí. ¿Sabes lo que es una preposición? Una preposición es una palabra que no varía. Y hoy vamos a estudiar las preposiciones de lugar, o sea, dónde están las cosas, ¿sí? La primera es en. En quiere decir dentro de un lugar u otro sitio. En. Estamos en mi despacho. Sobre. Sobre quiere decir que una cosa está cerca y superpuesta a otra cosa. Sobre la mesa, por ejemplo. Y hay también una serie de preposiciones que llevan la preposición de, detrás. Por ejemplo, encima de. Encima de es como sobre, una cosa superpuesta a otra. Tenemos debajo de. Debajo de quiere decir que un objeto está en una posición inferior a otro. Tenemos delante de. Delante de quiere decir que una cosa está en una posición anterior a otra cosa. Por ejemplo, Ana ha dicho, está delante de la ventana. Dentro de. Dentro de es como en, una cosa que está al interior de un lugar o un sitio.
al lado de la lámpara, ha dicho Ana. Al lado de quiere decir que una cosa está contigua a otra cosa. Muy cerca. Enfrente de. Enfrente de quiere decir que un objeto está en la parte opuesta a otro. O sea que tú estás enfrente de mí. De ti. Bien. Y detrás de indica que un objeto está en una posición posterior respecto a otro objeto, ¿sí? Como ha dicho Ana, detrás de la puerta. Bueno, ahora vamos a hacer un juego con estas preposiciones. Yo tengo una caja muy colorada aquí. Qué bonita. Gracias. Tú la has hecho. Sí, es una de mis obras de arte. Y vamos a utilizar a Elvis. Tú tienes que decirme dónde está Elvis. ¿Dónde está Elvis? Encima de la caja o sobre la caja. Muy bien. ¿Y ahora a dónde está? Está al lado de la caja. Muy bien. ¿Y ahora dónde está? Dentro de la caja. Dentro de la caja o... En la caja. Bien. Y, a ver, ahora, ¿dónde está Elvis? Está delante de la caja. Delante de la caja. ¿Y ahora dónde está? Enfrente de la caja. Muy bien. ¿Ahora? Detrás de la caja. Detrás de la caja y... Discúlpame, Elvis. ¿Ahora dónde está? Muerto debajo de la caja. Debajo de la caja. Muy bien. Y ya hemos hecho todas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿yo a dónde estoy? Estás detrás de mí. ¿Y tú dónde estás? Delante de ti. Bien. Y ahora, ¿dónde está Elvis? Está debajo de la mesa. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? No, ya tengo todas. Tienes todas. Tienes que estudiar tus preposiciones, ¿eh? Está bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿En qué? ¿Le vas a decir a Ana? ¿No? No sé. ¿Cómo que no sabes? Vamos a ver las preposiciones de lugar. Las preposiciones para ubicar objetos en el espacio en, dentro de un lugar, sobre, cerca y superpuesta a otra cosa, delante de más sustantivo, en una posición anterior a otra cosa, debajo de más sustantivo, en un plano inferior a otra cosa, encima de más sustantivo, cerca y superpuesta a otra cosa, dentro de más sustantivo, en el interior de otra cosa, al lado de más sustantivo, objeto contiguo y próximo a otro, enfrente de más sustantivo, en el lado opuesto a otra cosa, detrás de más sustantivo, en una posición posterior a otra cosa. Algunos ejemplos. Elvis está encima de o sobre la caja. Elvis está dentro de o en la caja. Elvis está detrás de la caja. Elvis está debajo de la caja. Estoy delante de ti. Estamos en mi despacho. Está al lado de la caja. Estoy enfrente de ti. Bien, hasta ahora, ¿eh? Pau, dame un consejo. ¿Dónde lo pongo? Sobre el mueble. Ahí está muy bien. No me convence. Creo que lo pongo aquí abajo, al lado de la lámpara.
Ahí encima del mueble están las esculturas. Ahí abajo está muy bien. Pero alguien tropieza. Pero, Paul, si está cerca del muro, la gente normalmente mira por donde anda, ¿no? Tienes razón. Y además tú eres la experta. Ana, yo... Paul, ¿te encuentras bien? ¿Acaso te has resfriado? No. Ana, quiero... ¿Me pasas otro, por favor? Sí, Cuidado con las espinas. sí, lo sé. Se coge la maceta por debajo. Así que no nos pinchamos. Muy bien. Estaba a punto de decírtelo yo. ¿Y me puedes dar la escalera, por favor? Está atrás de la puerta, ¿verdad? Sí, Al lado del perchero, ¿verdad? sí. Muy bien. La quiero poner aquí, encima de la estantería. Gracias. Ana, yo... Te escucho. Sí, es que quiero decirte una cosa. ¡Pau, la puerta! Venga, ves a abrir. Yo no puedo, estoy aquí encima de la escalera. Pero si ya está abierta la puerta. Hola chicos, No, ¿qué tal? mira, Pablo no está. Así que te puedo decir. Sí, ya sé de Pablo, ese que nunca está. Pero no te preocupes, yo me quedo y hago una buena limpieza en toda la galería. Así, a cambio, vosotros decís algo bueno de mis obras. Mira, no es el momento justo. Ana tiene que colocar sus cactus nuevos y necesita la galería libre. Colocar los cactus, fantástico. Yo tengo un ojo excepcional para colocar las plantas en los mejores sitios. Además, tengo un título en botánica. ¡Qué bien! Venga, te ayudo yo. Y después hago la limpieza. ¿Me puedes traer el aspirador y los productos de limpieza, Paul, mientras tanto? Espera. Hombre, veo que eres una persona con agallas, ¿eh? Pero ha llegado Juanito. Sí, ha llegado Juanito. Si hubieses querido, lo hubieras hecho. A ver, ¿en cuál momento? Me parece que Elvis va a tener que darte algunas clases sobre cómo se tratan estas cosas románticas. ¿Verdad, Elvis? ¿Sabes que Elvis tiene mucho éxito con las chicas? Tiene muchas Me da clases, novias. entonces. Y vas a tomar clases con él, me parece. Pero por ahora seguimos con nuestra clase de adverbios de lugar, lo que vamos a estudiar ahora. Los adverbios de lugar que vamos a estudiar son estos. Tú escríbelos por ahora. Aquí, ahí y allí. Estos adverbios de lugar expresan la cercanía o la lejanía de un objeto en relación al hablante y guardan relación con los adjetivos demostrativos que hemos estudiado, ¿recuerdas? Este, ese y aquel. aquel. Muy bien. Aquí indica que un objeto está muy cercano al hablante y guarda relación con este. Ahí guarda relación con ese. Indica un punto intermedio, o sea, ni cerca ni lejos. Allí indica que un objeto está muy lejano en relación al hablante y guarda relación con aquel. Muy bien. A ver, te doy algunos ejemplos. Este cuadro de aquí es muy bonito y esa lámpara de ahí es muy vieja y aquel cuadro al lado del jarrón, aquel cuadro de allí, lo he hecho yo. Se ve. Se ve, ¿verdad? ¿No te gusta?
No, no, sí, sí. A ver, dame algunos ejemplos. Con el vaso. A ver. Este vaso de aquí es azul. Bien. ¿Y la lámpara? Aquella lámpara de ahí a allí. Bien. Aquella de allí. De allí está encendida. Esa silla de ahí es azul también. Es azul, más clarito también. Bien, ¿sabes qué? Vamos a estudiar el vocabulario de una casa, los muebles. Los muebles son estos. A ver, esta es una Silla, y esta es una una mesa, mesa. Bien, esta es una lámpara, y cuadro, un cuadro. Bien. Y detrás de ti, eso es una radio. ¿Y qué es lo que tú ves en casa cuando no tienes nada de útil para hacer? que es que veo La televisión. la televisión, ¿Y esto qué es? el piso, El suelo. el suelo, ¿Y ahí encima qué es? el techo, El techo. Y a ver, el mueble rojo, estos son estantes. Y este se llama una estantería. estantería, Y se puede decir también una librería, porque se utiliza para poner los libros. A ver, y bueno, lo que se abre para dejar entrar un poco de aire, la ventana, la ventana. Y para salir o para entrar en un cuarto se abre la puerta, la puerta. ¿Y qué más tenemos? Donde se refleja tu imagen por la mañana cuando te maquillas. el espejo, El espejo. Y el trozo de tela que utilizamos para cubrir la ventana, no sé, ¿no? La cortina La o las cortina. cortinas. Y, por ejemplo, en un salón. ¿Qué hay en un salón? ¿Dónde se sienta? el sofá, El sofá. O sea que son más de una plaza. Y el sofá de una plaza, ¿cómo se llama? sillón, Sillón. que es una silla grande, Es una silla grande, muy bien. Y cuando queremos encender un fuego, cuando hace frío, encendemos la chimenea. chimenea, Y a ver, cuando llegas a tu casa y te quitas el abrigo, ¿dónde lo pones? en el perchero, Perchero, muy bien. ¿Y en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? ¿Dónde ponemos las cosas que tienen que estar frías? en el frigorífero, En el, ¿no? en el, No sé, en el frigorífico. frigorífico, En el frigorífico. frigorífico, ¿Y dónde se lavan los platos? O sea, una máquina donde se lavan los platos, no sé, ¿no sabes? En el Lavadora. lavavajillas. 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 La lavadora es donde se lava la ropa. La lavadora. A ver si no he dejado... Ah, ¿y dónde se cocina? ¿Dónde se cocina? Los fuegos, ¿dónde se cocina? en los fuegos, pero Los fogones. los fogones, Los fogones. fogones, ¿Qué más? ¿Sabes qué? ya son muchas, ¿no? Son muchas. Y para subir a tu clase de español en mi casa, tienes que subir las... Escaleras, Bien. ¿ya? Ya. Ahora estamos estudiando los adverbios de lugar y vocabulario de la casa. Los adverbios de lugar indican cercanía o lejanía respecto al hablante en el espacio y el tiempo. Aquí expresa proximidad. Ahí expresa un punto intermedio. Allí expresa lejanía. Ejemplos. Este cuadro de aquí es muy bonito. Esa lámpara de ahí es muy vieja.
Aquel cuadro de allí lo he hecho yo. Vocabulario. Hay una expresión, tener agallas. Quiere decir tener coraje, tener valor. Y vocabulario de la casa, mesa, silla, lámpara, suelo, techo, escalera, puerta, cortina, espejo, fogones, ventana, televisión, reloj, cuadro, sofá, sillón, estante, estantería, librería, radio, frigorífico, chimenea, perchero, lavavajillas y lavadora. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Madre mía, qué puntualidad hoy, Pau. Me desperté a las 8 de la mañana. Estaba Juanita ahí limpiando, moviendo muebles con la música alta. Era impresionante. Juanito, Ni se ¿y puede qué dormir. hacía él a las 8 de la mañana en tu casa? Vino buscando a Pablo y se puso a limpiar todo. Ya sabes cómo es, está loco. Está loco. Bueno, cuéntame un poquito. Hey, ¿Qué es este ruido? limpio, ¿no ves? Pero son las 8 de la mañana. ¿Y qué? A quien madruga, Dios le ayuda. Y además esta es la mejor hora para limpiar la casa. No hay nadie y tengo toda la casa para mí. Bien, aparte de ti. ¿Y los demás dónde están? Todos fuera. Ana tenía una cita con un galerista, Eva en la universidad y Pablo, quién sabe. De todos modos, él nunca está, por lo menos cuando estoy yo. Pero ya sabes, Pablo nunca puede ahora. El trabajo lo absorbe completamente. Tiene siempre que estar ahí de relaciones públicas. Sí, siempre las mismas excusas. Te lo juro, es así. Yo también quisiera hablarle, pero nunca está. Y cuando está, tiene siempre prisa. Sí, mira que yo no caigo. Yo sé que Pablo me evita. No, pero tú nunca te rindes, ¿verdad? No. Y cuando quiero una cosa, hago de todo para obtenerla. Y yo, cuando doy mi palabra, la mantengo, yo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, perdón? Me refiero a mis cuadros. Como ves, el apartamento lo limpio yo. E incluso me empeño para hacerlo. Pero mis cuadros, que sin falsa modestia son verdaderas obras de arte surrealistas, todavía no han sido expuestas en la galería. Juanito, ten paciencia. Verás que las cosas se solucionarán. Sí, paciencia, pero la paciencia tiene un límite. Venga, échame una mano. ¿Qué? Quería mover el sofá. Hay un polvo aquí abajo. Tu insistencia es increíble. ¿Me tomas el pelo? No, te lo juro, no conozco a nadie más insistente que tú. ¿Me pasas la escoba, por favor? Pero se puede bajar esta música. Además, ¿qué música escuchas? Me quedo sordo. Es tecno, con una mezcla de música experimental. Es fantástica, ¿no crees? No. Yo la siento como un martilleo continuo. ¿Pero qué dices, hombre? Escucha. Escucha el ritmo. A mí me gusta porque es surrealista, como mis pinturas. Es más, es el equivalente en notas de mis cuadros. Yo no entiendo de arte. Pero si tus pinturas son como esta música, bueno, olvídate de la galería. Vamos a la cocina, nos echamos un café. Vale. Pues está loco, ¿no? Sí, está un poco loco, pero ya sabes cómo es Juanito. Está dispuesto a cualquier cosa por exponer sus cuadros. Entonces, bueno, empezamos nuestra clase. Claro.
Hoy vamos a estudiar el imperativo afirmativo, o sea, para dar órdenes, y una expresión para dar órdenes o pedir ayuda de una manera más suave. A ver, el imperativo afirmativo se utiliza, como he dicho, para dar órdenes, mandatos, ruegos o deseos. Como ha dicho Pablo, escucha o toma o déjame o dime. Estos son imperativos con objeto directo. A ver, tiene únicamente dos formas. La segunda persona singular, escucha, y la segunda persona plural, a vosotros. Los verbos de la primera conjugación, o sea, que terminan en AR, como escuchar, tú, singular, escucha. Y segunda persona del plural, vosotros, escuchad. La segunda conjugación, los verbos que terminan en ER, como comer, come. Y plural, comed. La tercera conjugación, los verbos que terminan en ir, como escribir, escribe, o escribid, ¿vale? Y luego, para las otras personas, se utiliza el subjuntivo, el presente de subjuntivo. A ver, ahora, esto es un poco complicado porque no hemos estudiado el subjuntivo, pero yo te voy a conjugar el verbo, las otras personas, las que faltan, ¿vale? Sí. Para el imperativo. O sea, yo, entonces, primera conjugación, yo escuche. Tú escucha. Esas eran las, ya lo hemos visto. Y él escuche. Nosotros escuchemos. Vosotros hemos visto. Escuchad. Y ellos escuchen. Segunda conjugación. Yo coma. Termina en A. Tú come. Él coma. Nosotros comamos. Vosotros hemos visto. Comed. Comed. Bien. Y ellos coman. 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 Con la A. Coman. La tercera conjugación con escribir. Yo escriba. Tú escribe. Él escriba. Nosotros escribamos. Vosotros escribid. Ellos escriban. Escriban. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ahora vamos a ver a esta expresión con otra obra de arte mía y es poder más el infinitivo. Esto se utiliza para pedir ayuda, para pedir favores, también para dar órdenes, pero de manera más suave, o sea, que parezca más una petición en vez de una orden. De manera más diplomática. De manera más diplomática, Qué sí. útil, ¿no? Como has dicho tú, puedes bajar la música. La música. O como ha dicho Juanito, Puedes pasarme el aspirador. el aspirador. O ha dicho, puedes echarme una mano, ¿sí? ¿Recuerdas que el verbo poder es un verbo irregular del tercer grupo? Donde la O cambia en UE. Aparte de la tercera persona. No, la primera y la segunda primera y plural. la segunda plural. Bien, pero ya. A ver, se utiliza el imperativo que hemos estudiado para dar órdenes de manera más fuerte y este para dar órdenes de manera más suave. Generalmente es el contexto y el tono de la voz que indica si es una orden o si es una petición de ayuda o un favor. Por favor. Te doy otros ejemplos. Tú me tienes que decir ahora si es como una orden o si te parece que te estoy pidiendo ayuda, ¿vale? Está bien. ¿Puedes dejarme sola?
Es casi una orden, Es pero... casi una orden, ¿verdad? O puedes callarte. Es una orden. Es una orden. Pero parece más diplomático, ¿no? Pues sí. No he dicho cállate. Puedes callarte. Y puedes encender la luz. No, es un favor. Es un favor. O si sales, ¿puedes comprarme un paquete de tabaco? Pues es una ayuda. Es una ayuda. ¿Puedes ayudarme? Es una ayuda. Es una ayuda, ¿verdad? A ver, ¿puedes hacerme un ejemplo? ¿Me puedes ayudar a aprender mejor el español? Sí, Paul, por supuesto. Lo estás haciendo. Lo estoy haciendo. Estamos estudiando el imperativo afirmativo y la construcción poder más infinitivo. El imperativo se utiliza para dar órdenes, mandatos, ruegos y deseos. Las personas propias del imperativo, tú, la primera conjugación, ama. La segunda conjugación, come. La tercera conjugación, vive. Vosotros, plural. Primera conjugación, amad. Segunda conjugación, comed. Tercera conjugación, vivid. El resto de las personas se utiliza el presente de subjuntivo. La primera conjugación, yo ame, él ame. Nosotros amemos, ellos amen. La segunda conjugación, yo coma, él coma, nosotros comamos, ellos coman. Y la tercera conjugación, yo viva, él viva, nosotros vivamos, ellos vivan. Algunos ejemplos del imperativo. Toma, escucha, déjame, cuéntame, dime. La construcción poder más infinitivo. Se utiliza para pedir favores, ayuda y también para ordenar algo de manera suave. Algunos ejemplos. ¿Puedes dejarme sola? ¿Puedes callarte? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes bajar la música? ¿Puedes pasarme el aspirador? Muy bien, chicos. Nos vemos luego. ¿Tú quieres café? No, gracias. El café me agita y ya estoy bastante nervioso con esto de los cuadros. Mira, Juanito, hagamos una cosa. Tú me enseñas los cuadros y si me gustan prometo hablarle bien a Pablo, ¿sí? Lo dices de verdad, ¿eh? Sí. Gracias, Paul, gracias. Si quieres, te ordeno la habitación. O mejor, te hago las compras. Te plancho las camisas. Ya, Juanito, no quiero nada a cambio, de verdad. Pero yo no soy un experto de arte y mi opinión cuenta muy poco. Bueno, lo importante es que tú le hables a Pablo de mis obras y quizás consigas incluso convencerle. Aunque ese cuando se obstina, ya de pequeño era muy testarudo. ¿Lo conoces desde hace mucho? Sí, desde niños. Yo nací en este edificio, ¿sabes? ¿De Los verdad? conozco a todo aquí. Anda, cuéntame algo sobre las personas que viven aquí. Las veo siempre, pero no sé nada de ellas. Bueno, a mí no me gusta entrometerme en los asuntos ajenos, pero en el entresuelo, aparte de vosotros, vive Yolanda, la portera, junto con su marido. La que habla siempre y que hace siempre muchas preguntas. Se me hace un poco intrometida, ¿verdad? Exacto, sí, tienes razón. Yolanda sabe todo de todos aquí dentro. Entrometerse en los asuntos ajenos es su especialidad. En cambio, su marido es diferente, es taciturno y discreto. Oye, ¿y aquí en el primer piso? En el primer piso viven los Ramírez. El padre es contable y la madre
es profesora de matemáticas y tienen 2 hijos, pero a su lado vive el señor González. Un tipo extrañísimo, extrañísimo. Vive encerrado en su casa con la televisión encendida. Sale solamente por las noches para tirar la basura. Es allí donde lo encuentro. Él no dice una palabra, me saluda con gestos. Yolanda dice que es un tipo muy solo y que por eso es tan arisco, pero que en el fondo es muy buena persona. ¿Y tú, en cambio, dónde vives? En el segundo, hace algunos años mis padres viven en el campo. Mis vecinos son los Herrera. La señora Herrera es una gran cocinera. Y yo, de vez en cuando, con cualquier tipo de excusa, le llamo a la puerta y ella me invita siempre con un trozo de torta. Hace unos dulces fabulosos. Entonces es de ahí que sale ese olorcito que noto de vez en cuando. Exacto. ¿Y en el tercer piso? En el tercer piso vive una pareja joven, los Alonso. Los Alonso. Aunque hace un año ese apartamento lo alquilaban a estudiantes. Siempre había fiestas y chicas que iban y venían. Era fantástico. Y a su lado vive doña Fernanda. Doña Fernanda, que es una señora anciana, muy amable, a la que Ana le ayuda siempre con las compras o le hace compañía. Sí, lo sé. Oye, ¿qué hora es? Que se ha hecho muy tarde. Yo subo y te busco los cuadros, así los ves, ¿vale? Te espero aquí. Juanito no sabe nada de nadie, pero en realidad es peor que una vieja chismosa él. ¿Qué es chismosa? ¿Chismosa? Una persona chismosa es una persona que sabe todo de todos porque habla con todos de todos. Juanito. Juanito. Pero la verdad es que un verdadero artista tiene que ser curioso, ¿no? Y hablarás con Pablo de los cuadros de Juanito. No sé, ahora veo. Buena suerte. Bueno, empezamos de nuevo con la clase. Vamos a estudiar el imperfecto de cortesía y luego estudiaremos también los números ordinales, porque hemos estudiado ya los números cardinales, 1, 2, 3. Y luego un poco de vocabulario para hablar de edificios. A ver, el imperfecto de cortesía se utiliza el pretérito imperfecto que ya hemos estudiado y ahora te explico otro uso. Se utiliza como forma de educación, para demostrar educación con una persona que no conocemos o que es mayor. Por ejemplo, si yo llamo a tu casa y me contesta alguien que yo no conozco, yo puedo decir, quería hablar con Paul o llamaba para hablar con Paul. O por ejemplo, si estoy en la panadería o en una tienda y quiero comprar algo, puedo decir, quería una barra de pan o quería 1 kilo de tomates. ¿Sí? Es simplemente una forma de cortesía. Bueno, los números ordinales. Hemos estudiado los cardinales, 1, 2, 3, y hemos visto que ninguno de los números cardinales tiene plural y solo el número 1 tiene género, 1 y 1, y también los centenares. Por ejemplo, puedo decir $200, 200 y 200 personas, femenino. Mientras que los ordinales, los números ordinales, tienen todos género y número. ¿Los conoces ya un poquito? Primero, segundo, Sí. tercero. Tú escribe y yo te los digo, ¿vale? Bien. Y tienes que tener de cuenta que tienen todos masculino, femenino, singular y plural. A ver, primero, y puede ser primera, primeros, primeras. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y tienes que tener de cuenta también que pueden realizar la función de adjetivo cuando acompañan a un sustantivo. Por ejemplo, yo soy la tercera hija de mi madre. Tercera hija. Aquí es un adjetivo, acompaña a un sustantivo. Y pueden también hacer la función de pronombre cuando sustituyen a un sustantivo. Por ejemplo, bueno, yo soy la tercera hija y mi hermana es la primera. Aquí realiza función de pronombre. Yo soy tu primer alumno y hoy fui el primero a llegar. Sí, fuiste el primero. El primero. Sí, pero no se dice el primero alumno, porque primero y tercero cambian a primer y tercer cuando son en la forma masculina singular. Te doy un ejemplo. Yo vivo en el tercer piso. Tercer piso. Tú vives en el primer piso. Primero y tercero que cambian a primer y tercer. ¿Sí? Sí. Y te iba a explicar otra cosa. Ah, sí, el vocabulario para hablar del edificio. A ver, ya sabemos que los pisos de un edificio se llaman primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Y el piso que está entre la entrada del edificio y el primer piso se llama el entresuelo. Y también, ¿sabes lo que es un vecino, verdad? Es la persona que vive o al lado de mi casa, bueno, cerca de mi casa, ¿no? Sí, una persona que vive cerca de tu casa o al lado de tu casa. ¿Y sabes cómo se llama el piso encima de un edificio que no tiene techo y que a veces se cuelga la ropa afuera? No, ¿cómo se llama? Se llama la terraza. Terraza. Es externa, es un piso externo del edificio. O también puede ser un balcón grande, una terraza. ¿Y sabes cómo se llama el aparato que nos lleva a todos los pisos? No, ¿cómo se llama? El ascensor. Ascensor. Sí. Sí, ¿me explicas una cosa? La diferencia entre llevar y traer. Por supuesto, te explico. A ver, llevar es conducir algo a otro lugar. Llevar, por ejemplo, llévale un libro a Pablo. De aquí tú lo llevas a Pablo, a otro lugar. Y traer quiere decir que tú conduces algo de otro lugar aquí. Entonces, cuando Pablo haya leído el libro, tú me lo traes. O sea, traer quiere decir de otro lugar, tú lo conduces aquí, a este lugar, ¿vale? De tu casa, aquí. Bien. ¿Bien? ¿Has entendido todo? Todo. ¿Pablo lee libros? No sé, pregúntale a él. Yo hacía solo un ejemplo. Tú lo conoces mejor que yo, ¿eh? ¿Sí? Ahora vamos a ver el pretérito imperfecto de cortesía, los números ordinales y la diferencia entre traer y llevar, y luego veremos también un poco de vocabulario sobre los edificios. El pretérito imperfecto de cortesía se utiliza para mostrar educación y respeto a otra persona. Algunos ejemplos. Llamaba para hablar con Ana. Buenos días. Quería una barra de pan. Los números ordinales. Todos los números ordinales tienen masculino, femenino, singular y plural. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo
octavo, noveno, décimo. Los números primero y tercero, cuando son masculinos singulares y van delante de un sustantivo, pasan a primer más sustantivo y tercer más sustantivo. Algunos ejemplos. Vivo en el tercer piso. Vives en el primer piso. He llegado el primero. Soy la tercera hija. Mi hermana es la primera. La diferencia entre traer y llevar. Traer quiere decir conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de qué se habla. Llevar quiere decir conducir algo de un lugar a otro, alejado de aquel en el que se habla. Ejemplos. Llévale este libro a Pablo y cuando lo haya leído me lo traes. Vocabulario sobre edificios. Edificio, entresuelo, primer piso, segundo piso, tercer piso, último piso, vecino, escalera, ascensor, terraza, balcón. Muy bien, chicos. Estudiad y nos vemos muy pronto en la próxima clase. Bien. Estoy un poco preocupado por Pablo. Uy, ¿por qué? Porque la galería no va muy bien, no vende mucho. Uy, lo siento. Y además Pablo cree muchísimo en su trabajo. Sí, pero lo veo bastante desmoralizado. Pablo. Paul. ¿Y bien? ¿Cómo procede tu trabajo aquí? ¿Te encuentras a gusto? Sí, me gusta mucho lo que hago y aprendo muchas cosas. Y gracias, Pablo, por esta oportunidad. Soy yo quien debería agradecértelo, Paul. Hay siempre mucho que hacer aquí y tu ayuda es indispensable. Escucha, Pablo, debo pedirte un favor. Estoy actualizando las obras de arte llegadas a la galería, pero no sé dónde ponerlas. Pablo, hey, ¿Sí? las fichas de las obras de arte, no sé dónde ponerlas. Ah, sí, las fichas. Tienes que ordenarlas en el archivo y meterlo dentro de aquella estantería. ¿Qué te pasa hoy? Te veo raro. No. Es que pensaba. Sabes, últimamente las cosas no están yendo nada bien. Hay muchos gastos y por desgracia pocos ingresos. El alquiler del apartamento ha aumentado. Ese es el motivo por el que ahora tú vives con nosotros. De hecho, no tenía otra elección que subalquilar mi habitación. Y después, los recibos. Entre luz, gas, teléfono, se nos va un montón de dinero. Pero está la galería. Sí, la galería. Incluso aquí hay muchos problemas. ¿Cómo? Viene siempre mucha gente, yo lo veo. Ven las obras de arte con admiración y entusiasmo. Sí, pero después no compran nada. ¿Sabes, Pau? El mercado del arte está atravesando un periodo de crisis profunda. La vida es cada vez más cara y la gente no puede absolutamente permitirse gastar dinero en obras de arte. Y además, esto del arte es una funeraria influenciada por modas y gustos que cambian continuamente. Bueno, pero todos los sectores tienen periodos bajos y periodos altos. Sí, pero las previsiones para el futuro no son para nada de color rosa. No creo que de aquí a poco cambie algo. Hablaba justo el otro día con un mercante de arte y él también estaba muy preocupado. No, Paul, no basta ser optimistas. Por desgracia, las cosas se están poniendo realmente feas. Tengo miedo de que si se continúa así... ¿Qué quieres decir? Explícate mejor. Si continúa así, me parece que me veré obligado a cerrar. ¿Lo dices de verdad? Sí. Pero te ruego que no le digas nada a los demás. No. Bueno,
Pero ahora basta de angustiarte con mis problemas. ¿Pero qué dices, Pablo? Te estoy aburriendo. No me estás aburriendo para nada. Es más, lo siento mucho. Dime si hay algo que puedo hacer. De momento nadie puede hacer nada. De todas formas, gracias. Gracias lo mismo. Incluso por estar aquí escuchándome. No aguantaba más el tenérmelo todo dentro. ¿Quién era? No sé. Ana. Muy bien. Gracias. Gracias de verdad. Yo no lo puedo creer. Que la galería corre el riesgo de cerrar. ¿Y ahora que estoy trabajando ahí? Tienes que decirle a Pablo que no abandone. Que es un periodo feo, nada más. Que estas cosas pasan y luego van a ir mejor las cosas, ¿no? ¿Así? Y oye, con tus millones, ¿no podrías prestarle $1.000.000 así para...? Pero no soy rico yo. Sí, no me la cuentas toda, ¿eh? Está bien. Empecemos porque tenemos muchas cosas para hacer hoy. Bien. Tenemos que estudiar el presente continuo y vamos a empezar a estudiar el subjuntivo, que es muy complicado, pero uno de los usos del subjuntivo te voy a explicar, ¿vale? Bien. Empezamos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy enseñando, tú estás escuchando o nosotros estamos hablando. Este es un tiempo que se llama presente continuo y se utiliza para expresar una acción que se desarrolla, que se realiza en el mismo momento en que hablo, o sea, en este momento. ¿Y cómo se forma? Se forma con el verbo estar y el gerundio del verbo con contenido semántico, con significado. A ver, tomamos el infinitivo del verbo y quitamos las dos últimas letras, la terminación del infinitivo, y para los verbos de la primera conjugación añadimos ando, o sea, hablar, hablando. Para los verbos de la segunda y de la tercera conjugación le añadimos yendo. Entonces sería comer, comiendo, y vivir, viviendo. A ver, si, por ejemplo, yo llamo a tu casa y pregunto por ti, ¿está Paul? Y Pablo me dice, está viendo la televisión o está estudiando, no sé, o está seguramente durmiendo. Durmiendo viene del verbo dormir. Sucede que la O del verbo dormir cambia a U nomás. Todos los verbos del tercer grupo, o sea, que sufren un cambio de vocal, la O, que generalmente se convierte en UE, se convierte en U, nada más. Dormir, durmiendo. O los verbos que tienen una I que se convierte en IE o solo en I, se convierte solo en I. Por ejemplo, sentir, sintiendo. O decir, diciendo. Pedir, pidiendo. La O cambia solo en U y la E cambia solo en I. Y hay otra regla. Los verbos que como leer, cuando le quitamos la terminación ER o IR, terminan en vocal, leer, le quitamos ER, termina con la E. Le añadimos yendo. Leyendo. En vez de con la I, así, yendo. Entonces, leer se convierte en leyendo. Creer en creyendo. Oír, oyendo. Y seguir, esa tiene cambio de vocal, la E que cambia ahí. Entonces, siguiendo. Perfecto. Y el verbo ir, yendo. Estoy yendo a mi clase de español, ¿vale? A ver,
Yo te digo algunas personas y tú me tienes que decir qué están haciendo. ¿Sí? Está bien. Entonces, yo en el coche. Tú estás conduciendo. Bien. Elvis en la cama. Está durmiendo. Y tú en el autobús. Estoy yendo al centro. Bien. Y Ana y Eva en la galería. Están trabajando. Elvis y yo en la biblioteca. Están leyendo. Y tú y yo en el parque, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando. Bien. ¿Has entendido entonces el verbo estar con el gerundio del verbo con contenido semántico? Ahora tenemos que empezar, porque nos falta poco tiempo, el subjuntivo. El subjuntivo no es un tiempo, como puede ser el presente o el pretérito imperfecto, es un modo. Y expresa, o sea, indica lo que el hablante siente o cómo ve la acción que expresa con este tiempo. Y, por ejemplo, el indicativo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, se utiliza siempre para hechos reales, para información factual. Y el modo subjuntivo se utiliza, por ejemplo, cuando se habla de opiniones subjetivas o deseos, dudas, incertidumbres. Hay muchos casos en que usamos el subjuntivo y hoy vamos a empezar a estudiar solo uno de estos casos, ¿vale? El subjuntivo se utiliza en las oraciones subordinadas. ¿Sabes lo que es una oración subordinada? Si yo digo, quiero que aprendas todos los verbos. Quiero es el verbo principal. La frase subordinada es la que depende de ese verbo. Quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que tú aprendas todos los verbos. Esta es la subordinada. A ver, primero te voy a explicar cómo se construye el subjuntivo, que es un poco complicado. A ver, para todos los verbos, en realidad, hay una regla general que tenemos que tomar la primera persona del presente de indicativo. Por ejemplo, hablar, hablo, y le quitamos la O. Le quitamos la O de la primera persona yo. Y luego añadimos las terminaciones del subjuntivo, presente de subjuntivo. Voy a hacerlo con el verbo hablar y tú tienes que escribir, ¿vale? Sí. Entonces, que yo hable, tú hables, él hable, hablemos, habléis, hablen. Esta es la primera conjugación. Y por suerte, los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces te los voy a decir todos, solo un tipo, de la segunda conjugación. El verbo comer. Que yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comáis, ellos coman. ¿Me lo haces con el verbo vivir, por favor? Que yo viva. Que tú vivas, que él viva, nosotros vivamos, viváis, vivan. Bien. A ver, esta regla, esta fórmula, se puede utilizar también con los verbos irregulares, o sea, los que tienen la primera persona irregular. Por ejemplo, el verbo tener. Tengo, quito la O, que yo tenga, tú tengas, ¿sí? Pero luego te voy a explicar los verbos irregulares en el subjuntivo. Ahora quiero explicarte cuándo se utiliza el subjuntivo. Con los verbos de pensamiento. A ver, te digo algunos verbos de pensamiento. Pensar, parecer, imaginar, opinar, Creer. entender, creer, bien, el más simple, me lo olvidé. Con estos verbos, cuando estos verbos están en la oración principal y son afirmativos, la oración subordinada es
va en el indicativo. Te doy un ejemplo. Yo pienso que tú eres simpático. Yo creo que Pablo está engordando. Es verdad. O imagino que ellas han salido a bailar. O opino que Julio es un poco interesado. Entonces, cuando en la oración principal el verbo de pensamiento es afirmativo, la subordinada va en el indicativo. Pero cuando el verbo de pensamiento es negativo en la oración principal, o sea, no creo, no pienso, no imagino, no opino, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, no creo que Pablo esté engordando. No pienso que seas muy simpático. Seas es del verbo ser, que es irregular y luego te lo explico. No imagino que ellas hablen inglés o no opino que Julio sea un interesado. ¿Entiendes? Cuando el verbo en la oración principal es de pensamiento y es negativo, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Yo te digo una frase en el indicativo, tú tienes que decírmela en el subjuntivo, ¿vale? Con el verbo de pensamiento. Pienso que Pablo trabaja mucho. No pienso que Pablo trabaje mucho. Bien. O creo que tú comes poco. No creo que tú comas poco. Me parece que tenemos que terminar la clase. No me parece que tengamos que terminar la clase. Bien, tengamos. Bien. Pero sí, tenemos que terminar la clase. Ahora estamos estudiando el presente continuo y el presente de subjuntivo. Primero el presente continuo. Este tiempo expresa que la acción se lleva a cabo en el momento en el que se habla. Se construye con el verbo estar en el presente de indicativo más el gerundio del verbo con contenido semántico, o sea, con significado. El gerundio de los verbos se construye así. Los verbos de la primera conjugación, que terminan en ar, le quitamos la terminación del infinitivo y añadimos ando. Hablar, hablando. Y los verbos de la segunda y de la tercera conjugación, que terminan en er y en ir, le quitamos las terminaciones del infinitivo y añadimos yendo, cuando la raíz de la palabra termina en consonante, y yendo, cuando la raíz de la palabra termina en vocal. Algunos gerundios irregulares. Dormir, durmiendo. Sentir, sintiendo. Ver, viendo. Ir, yendo. Y algunos ejemplos. Está durmiendo. Está conduciendo. Estás caminando. Están trabajando. Estoy yendo al centro. Los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto pueden ir detrás y pegados al gerundio. Algunos ejemplos: estoy escuchándote, estoy comiéndomelo, estás escuchándola. Y ahora el presente de subjuntivo. Se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, como hablar, hable, hables, hable. Hablemos, habléis, hablen. Los verbos de la segunda conjugación, como comer, coma, comas, coma. Comamos, comáis, coman. Y los verbos de la tercera conjugación, como vivir, viva, vivas, viva. Vivamos, viváis, vivan. Hemos estudiado el uso del subjuntivo con los verbos de pensamiento. Algunos verbos de pensamiento son pensar, opinar, creer, parecer, imaginar. Cuando el verbo de la oración principal es afirmativo, o sea, el verbo de pensamiento es afirmativo, le sigue que más el indicativo.
Pero cuando el verbo de la oración principal es negativo, o sea, el verbo de pensamiento es negativo, le sigue que más el subjuntivo y se construye no más verbo de pensamiento que más subjuntivo. Algunos ejemplos. Creo que Pablo está gordo. Pienso que tenemos que terminar la clase. No creo que Pablo esté gordo. No pienso que tengamos que terminar la clase. Hasta ahora, nos vemos en un ratito. Hola. ¿Os acordáis de mí? Soy Juanito, el gran pintor surrealista. Aunque aquí nadie me cree. Yo ya no lo entiendo qué tengo que hacer para ser acogido en esta galería. Transcurro los días limpiando, lavando los platos, pasando el aspirador en la casa de Pablo. Hago la limpieza con tanto empeño. ¿Y qué obtengo a cambio? Nada. Absolutamente nada. Mis maravillosos cuadros están siempre en mi casa. Nadie aprecia mis esfuerzos. Hacen como si nada. Es más, me huyen. Empezando por Pablo. Cuando me ve que estoy llegando, escapa a toda prisa. De verdad, yo ya no sé qué más inventarme para obtener un mínimo de consideración. Y los demás prometen ayudarme, hablar bien de mí. Incluso Paul, el nuevo inquilino, dice que quiere hablar de mis cuadros con Pablo. Para mí son todas excusas. Excusas para hacerse limpiar el apartamento. Claro, una mujer de la limpieza cuesta. Yo, en cambio, lo hago todo gratis. Son muy listos. Y yo soy muy bueno. Y no penséis que hacer las tareas domésticas sea un trabajo fácil. Todo lo contrario. Lavar los platos, por ejemplo, parece una cosa banal. Y no lo es para nada. Hay que dosificar bien el jabón, si no se hace mucha espuma. La esponja no tiene que estar ni muy dura ni muy blanda, si no los platos se rayan. El agua tiene que estar tibia. Y los vasos. Los vasos se tienen que secar perfectamente, si no se quedan opacos. Ya me he convertido en un experto en las tareas domésticas. Un hombre de la limpieza. Pero yo no quiero ser un experto en esto. Yo quiero ser un pintor. Es más, yo soy un pintor. Yo soy un gran artista surrealista. Y estoy dispuesto a hacer de todo para ver mis cuadros expuestos en esta galería. Puedo limpiar, lavar, planchar, quitar el polvo durante meses, hasta que no vea mis cuadros expuestos aquí. Porque yo no me rindo, nunca. Hablo de Juan, el gran artista surrealista. Bueno, como pintor no sé, pero como experto de limpieza... Experto de limpieza. Ay, bueno. Entonces, no os conviene exponer sus cuadros todavía, ¿no? Ah, ¿no? Si no tenéis mujer de la limpieza, un chico como Juanito puede ser muy útil, sí. A ver, ahora quiero seguir estudiando el subjuntivo de los verbos irregulares y luego quiero estudiar también el lo, que es un pronombre objeto directo neutro, que aún no hemos estudiado, ¿verdad? No. Pero ya que hablamos de Juanito y de la limpieza, a ver unas tareas domésticas que se hacen en la casa. Por ejemplo, la limpieza, el verbo es... Limpiar. Limpiar. Y después de comer, con los platos... Se lavan los platos. Se lavan los platos. ¿Y Juanito lava los platos? A veces. ¿A veces? Sí. Y cuando está sucio en el piso, ¿qué se pasa? No sé. Se pasa el aspirador. El aspirador. Pasar el aspirador. Juanito pasa el aspirador, ¿verdad? Sí. A ver, y con los indumentos, las prendas, ¿qué haces? Se planchan. Sí, planchar. Y cuando hay mucho polvo, ¿cómo se llama eso de quitar el polvo?
Es que yo no lo hago nunca, la verdad. Ay, tú tienes Sí. mujer de la limpieza en Holanda ¿Sí? y no eres millonario. Bueno, a ver. Bien, estas son las tareas domésticas. Lavar, limpiar, Planchar, planchar, quitar el polvo. pasar el aspirador. A ver. Seguimos con el subjuntivo. Sí. ¿Qué dices? Bueno, yo te he explicado que para formar el subjuntivo tomamos la primera persona del presente de indicativo, quitamos la O y añadimos las terminaciones del subjuntivo, ¿sí? Bueno, esta fórmula funciona también con los verbos irregulares del presente de indicativo. Los verbos que tienen la primera persona irregular en el presente de indicativo, por ejemplo, conocer, yo conozco. Quitamos la O, que yo conozca, que tú conozcas, ¿sí? O tener, yo tengo. Quitamos la O, que tú tengas, que yo tenga. O salir, hazlo. Salir, primera persona, Que yo salga, salga. que Tú salgas, que él salga. salga. Hacer, yo hago. Quitamos la O, que tú Hagas. haga. haga, hagamos. Y traer, traigo. Quitamos la O, Traiga, traiga, traigas. traiga, Bien. traigamos. Y luego tenemos los verbos irregulares que sufren un cambio de vocal en el presente de indicativo. ¿Recuerdas? Los verbos como pensar, volver. Con estos verbos funciona así. Los verbos ar y o sea, de las primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio de vocal en el subjuntivo que en el indicativo. Pero en nosotros y vosotros no, como en el presente de indicativo, de hecho. Nosotros y vosotros no sufren cambio de vocal. Entonces, con el verbo pensar, esta E se convierte en IE. IE. Bien, entonces pienso. Pienso. Quitamos Se la quita O, piense. piense. Tú, Pienses, él, piense, nosotros, pensemos, pensemos. Bien, vosotros, penséis, ellos, piensen. piensen. Oh, bien. Con volver, esta O cambia a UE. UE. Entonces, vuelvo, Sí. quitamos la O, Vuelve. vuelva. Vuelva. Vuelvas, vuelva. Nosotros volvamos. Volvamos. Volváis, vuelvan. ¿Vale? Sí. Entonces, los verbos AR y ER, primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio de vocal, pero no en nosotros y vosotros. A diferencia de los verbos que terminan en ir, como dormir, de la tercera conjugación. Sucede algo diferente con estos verbos, que sí sufren un cambio de vocal en todas las personas, pero en nosotros y vosotros las O's se convierten solo en U y no UE. Te doy el ejemplo con dormir. Entonces, la primera persona es duermo. Duermo. Quitamos la O, duerma, duermas, duerma. Nosotros, la O solo en U. Durmamos, vosotros durmáis, ellos duerman. ¿Puedes hacerlo con pedir, por favor? Sí. A ver, pedir, esta E se En convierte I. en I, nomás, en todas las personas. Yo pido, se quita la O, pida. Pida, Pidas, pidas, pida. pida. Pidamos, Pidamos, pidáis, pidáis, pidan. pidan. Bien. Y el verbo sentir, que tiene la E, que se convierte en IE. IE. Entonces, siento, Sería sienta, sienta, sientas, sienta, sintamos. sintamos. Porque en nosotros y vosotros, los verbos de la tercera conjugación, Sintáis, la E cambia solo ahí. ajá, Sintáis,
y sientan. sientan. Muy bien. Hay otros verbos que sufren cambios gráficos nomás, pero esos los vas a ir aprendiendo de a poco, me parece. Sí. Y luego también hay solo 6 verbos que son irregulares en el presente de subjuntivo. Estos verbos son dar, estar, ser, haber, saber e ir. No quiero explicártelos todos ahora, pero sí el verbo ser, que es muy importante, ¿vale? ¿Puedes escribirlo? Sí. A ver. Yo sea, tú seas, él sea. Nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. ¿Sí? De momento tienes solo que aprender esto. Ya más adelante hacemos también todos los otros verbos irregulares, Ya son ¿vale? muchas cosas. A ver, no, nos falta algo más. Bien, está bien. El pronombre objeto directo, lo neutro, que seguramente ya lo has usado muchas veces o seguramente lo has oído muchas veces sin darte cuenta. Y se utiliza este lo neutro para referirnos a discursos, hechos o cosas que han sido dichas anteriormente. O sea, ¿recuerdas cuando Juanito ha dicho, soy Juanito el gran pintor, aun si aquí nadie se entera, yo no lo entiendo? Ese lo, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho que nadie ha entendido todavía que él es un gran pintor, ¿sí? Se refiere a un discurso que él ha hecho anteriormente. O es igual que si yo te digo, por ejemplo, he comprado un libro nuevo, ¿lo quieres ver? Ese lo se refiere al libro. Para referirme a una cosa que he dicho, un discurso que he hecho antes, utilizo siempre lo, pero se refiere a un discurso y es neutro. ¿Sí? Sí. Te doy otro ejemplo. Si yo te digo, ¿quieres cenar conmigo esta noche? Luego podemos ir al cine, podemos ir a tomar algo. Y tú me dices, no, mira, Cecilia, yo esta noche no puedo. Bueno, está bien. Yo solo te lo decía porque me parece que necesitas cambiar aire o necesitas distraerte un poquito. Yo te lo decía. Ese lo se refiere a todo el discurso que he hecho antes. ¿Sí? Te decía esta cosa, se puede decir te lo decía. Sí. Así es. Te decía esta cosa o te lo decía. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas? No, estudiaré y... y haré preguntas. Bueno, ahora vamos a ver un poco de vocabulario sobre las tareas domésticas. Seguimos con el subjuntivo y de los verbos irregulares y luego también el pronombre objeto directo, lo neutro. Empezamos con un poco de vocabulario. Las tareas domésticas: limpiar, lavar los platos, pasar el aspirador, hacer la limpieza, lavar, planchar, quitar el polvo, platos, jabón, espuma, mujer de la limpieza. Y el presente de subjuntivo de los verbos irregulares. Los verbos que tienen la primera persona del presente de indicativo irregular mantienen la irregularidad en todas las personas del subjuntivo. Hacer, hago. Quitamos la O, haga, hagas, haga. Hagamos, hagáis, hagan. Conocer, conozco, quitamos la O, conozca, conozcas, conozca. Conozcamos, conozcáis, conozcan. Y los verbos que sufren un cambio de vocal. Los verbos ar y er, las primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio en todas las personas que en el presente de indicativo
menos las primeras dos personas del plural, nosotros y vosotros. Los verbos ir de la tercera conjugación, que sufren un cambio de vocal, sucede esto. Los que tienen una O que cambia a UE, esto sucede en todas las personas, excepto las primeras dos personas del plural, nosotros y vosotros. En estas personas la vocal cambia a U. Los verbos que tienen una E que cambia a IE. El cambio sucede en todas las personas, excepto en las primeras dos personas del plural. En estas personas la vocal E cambia solo a I. Y los verbos que tienen una E que cambia a I, esta irregularidad se mantiene en todas las personas. Algunos ejemplos. Pensar. Piense, pienses, piense. Pensemos, penséis, piensen. Volver. Vuelva, vuelvas, vuelva. Volvamos, volváis, vuelvan. Y los verbos en ir, los que tienen una O que cambia a U, dormir. Duerma, duermas, duerma. Durmamos, durmáis, duerman. Los verbos que tienen una E que cambia a IE. Sentir. Sienta, sientas, sienta. Sintamos, sintáis, sientan. Y luego los verbos que tienen una E que cambia solo a I. Pedir. Pida, pidas, pida. Pidamos, pidáis, pidan. Ahora el complemento directo lo neutro. Este pronombre se utiliza cuando nos referimos a una frase o a un discurso que se ha hecho o explicado con anterioridad. Un ejemplo. Soy Juanito, el gran pintor, aun si aquí nadie se entera. Yo no lo entiendo. Ese lo se refiere a que es un gran pintor y nadie se ha dado cuenta. Se utiliza mucho este pronombre lo neutro en español para no ser repetitivos, reiterativos. Bien. Recordad que tenéis que estudiar, como siempre, y nos vemos muy pronto en la próxima clase.